diferencia hay entre un protestante y un judío? ¿Y qué papel juega Jesús en el judaísmo? Lo que quiero decir es que los judíos no somos protestantes, pero protestamos mucho. Sí, pero no, nada más, no sé si Dani tú quieres continuar, pero nada más es que el modelo protestante y el judaísmo tienen lugares de encuentro. Especialmente el encuentro fue en Alemania, en los momentos de la escalada, del iluminismo judío, de la modernidad, y el judaísmo y modelos protestantes y también la reforma americana del siglo, digamos, XIX se encontraron y tuvieron muchos puntos de contacto, y eso hizo que, por ejemplo, los servicios religiosos judíos fueran más callados y más tranquilos. Algunas cosas aportó. También hizo, por ejemplo, que los rabinos, y esta es por la historia de donde Dani fue mi maestro en ese lugar, era decano, y donde yo estudié, que los rabinos hablen en el idioma del local. Y ese fue uno de los motivos por los que se formó un seminario rabínico latinoamericano, donde yo estudié en Buenos Aires, para que puedan hablar el idioma de la gente. Y eso es algo que le debemos también al mundo protestante, que dijo: ya no vamos a usar el latín, que la gente no comprende, vamos a utilizar el alemán o el inglés o el español en este caso. Y esos son momentos de encuentro. Pero tal vez una diferencia que quiero decir es una sola, y siguiendo un pensador judío, digamos, que era crítico de toda esta modernidad. Una característica del judaísmo es que es holístico. Antes Dani también comentaba de las religiones más orientales. ¿Qué significa holístico? Es que abarca todos los aspectos de la vida. Y parte de lo que quiere hacer el protestantismo es separar y marcar terrenos religiosos y terrenos seculares. Y en eso sí hay una gran diferencia. El judaísmo, por lo menos en visiones que intentaron reforzar esta cuestión holística de que abarca todos los aspectos de la vida: cómo nos despertamos, qué comemos, con quién nos casamos, cuándo podemos mantener y cómo relaciones sexuales, cuándo trabajamos. Toda esa visión de que abarca todos los aspectos desde que uno nace hasta donde uno muere. Ese es un judaísmo rabínico, digamos, la figura que yo hablaba de Yeshayahu Leibovich, hablando de una halajá, una ley judía que abarca todos los aspectos de la vida. Entonces, en eso es muy diferente al mundo protestante, que establece reinos separados, digamos, el lugar religioso y el lugar secular. Y después, acerca de Jesús, no sé si tal vez se lo dejo a mis compañeros, pero había una referencia a Jesús. Entonces voy a, con respecto al protestantismo, aclararía una cosa más. El protestantismo comenzó, bueno, hay variedades, una cosa es el luteranismo, el calvinismo, son diferentes formas, los movimientos todavía de Checoslovaquia, de Rus anteriores, pero el protestantismo implicó una vuelta a la Biblia hebrea y a las traducciones, al texto bíblico. Eso no hubo una cercanía, y por eso Lutero confiaba que los judíos iban a aceptar su visión de cristianismo, que no aceptarlo generó un enojo y ciertas tendencias antisemitas en la figura de Lutero. Pero el protestantismo sí tiene una base más individual, que afectó mucho el modelo del judaísmo reformista, donde la autonomía del individuo está clave, y en eso tuvo un impacto en el pensamiento judío del siglo XIX, digamos, un protestantismo, digamos, liberal, particularmente, que se desarrolló en esa época en Alemania. Y si el que quiera ver el debate judío-protestante de esa época, hay dos libros claves: el libro de Harnack, La esencia del cristianismo, y el libro de Leo Beck, rabino y sobreviviente de la Shoah en el gueto de Terezín, que escribió un libro que se llama La esencia del judaísmo, que es una respuesta a la postura de Harnack sobre la esencia del cristianismo, una lectura protestante, una lectura judía. Con respecto a Jesús, da el tiempo. El que quiera profundizar esto bien, los invito a que vengan a nuestra maestría en estudios judaicos en la Universidad Hebraica. Tenemos todo segundo módulo, todo un análisis donde estudiamos en el contexto de la época del Segundo Templo, las sectas judías, las corrientes judías de la época, cómo se origina el cristianismo, una época donde hay distintas concepciones mesiánicas dentro del propio
judaísmo, y no hay un judaísmo único, hay una diversidad de posturas que finalmente, a la luz de los acontecimientos históricos, de esos grupos y tendencias judías van a quedar dos: lo que va a ser el judaísmo rabínico, que los judíos actuales son los descendientes, y la línea de los judíos cristianos, que van a dar origen a una religión diferenciada, que va a ser el cristianismo. Entonces, Jesús, desde un punto de vista histórico, es una figura que hay que situarla en el judaísmo en la época del Segundo Templo. No se puede entender Jesús, sus enseñanzas, gran parte en ese contexto. Y hay que diferenciar entre el judaísmo de Jesús y la interpretación de Pablo del judaísmo, del sentido del mensaje del cristianismo, que va a diferenciar porque no va a construir tanto sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, sino más sobre la muerte y su significación escatológica y de salvación dentro de las distintas concepciones. Entonces, los judíos cristianos hasta el siglo II y III tal vez son parte de la diversidad judía de la época, pero ya a partir de ahí se convierte en una religión diferenciada que a veces se ve como una religión hija del judaísmo, como dice Pablo, como un injerto en el olivo del árbol del judaísmo, que en los últimos papas hemos visto ese reconocimiento a los hermanos mayores de la fe, los hermanos menores, y ese vínculo fraternal que tiene que reemplazar todas las relaciones de odio y de desprecio que dominaron gran parte de la relación de judíos y cristianos, digamos, del siglo IV hasta comienzo del siglo XX. Muchas gracias. Por cierto que nuestros tres especialistas son evidentemente de distinta orientación religiosa, pero los tres tienen el mismo origen, y no me refiero al origen judío, los tres son de origen argentino también, nacidos en Argentina. La Tierra Santa. Hago la aclaración, sí soy argentino, pero no ejerzo. Muy bien. Siguiente pregunta, nos dicen qué son y cuáles son las características que tienen o que deben tener los alimentos kosher. Bueno, el tema del kosher es un precepto bíblico de origen que habla de ciertos animales que se permiten comer, los puros e impuros, como los llama la Biblia, ciertos peces, los que tienen escamas y aletas, y ciertas aves. Nada más que quiero hacer una aclaración muy importante: está enfocado filosóficamente el concepto de kosher como una dieta milenaria que influye de alguna manera, así como dicen los doctores, somos lo que comemos, lo que comemos se convierte en nuestra sangre, y ahí se tiene esa visión, según ciertas opiniones, de que los animales que están al acecho de sus presas, que desarrollan ciertas características más crueles, negativas, o las aves de rapiña, son los animales prohibidos. Al consumirlos hay cierta influencia, aunque sea muy sutil. Ese es el concepto muy general, es un tema muy extenso, pero quiero aclarar que de eso a cómo se maneja hoy en día el tema del kosher, sí hay una distancia muy grande. No quiero entrar en detalles, para los que tengan ciertas inquietudes. A veces puede haber ciertas hasta exageraciones o cosas que no son las fundamentadas en la filosofía del kosher, que se practica en la sociedad. Como en todas las cosas, se prestan a veces a intereses, a políticas o competencias. Pero la filosofía en sí, la idea del kosher, son restricciones. Ahora sí, como cuando uno va con un doctor, confía en lo que le está recetando acorde a su estado de salud. Dios, el creador del mundo, de los seres humanos y los animales, nos dice: esto debe entrar en tu dieta y esto no debe ser, no es negativo. Ahora sí entra un poquito en la confianza del doctor supremo, ¿no?, creador del ser humano. Va más allá. Un factor del kosher también es cuidar la salud, pero no es solamente, porque, se exige que el animal se lo debe matar sin hacerlo sufrir, por una parte. Por otra parte, revisar los pulmones, que no traigan ninguna enfermedad previa, que eso es parte de cuidar la salud, ¿no? Si tiene una enfermedad, va a afectar. Eso es un factor, pero no es el único factor. Como dije, hay cosas más abstractas, más sutiles, porque en las mismas reglas de kosher no se habla de ciertas hierbas venenosas que hacen daño, y sería solamente por salud.
entonces debería estar incluido todo lo que hace daño. Hay otro precepto que indica cuidar mucho la salud, que abarca todo lo que hace daño. Y el kosher es una combinación de reglas de salud con lo que se considera por Dios que es negativo para la persona. Es un tema para hablarlo durante horas, los detalles.